Bueno, iglesia, muy buenos días nuevamente. Bien, ¿qué estamos estudiando? Domingos conmigo. El Salmo 31, muy bien. ¿Cuántos temas hemos sacado hasta ahora del Salmo 31? Muy bien. Hasta ahora hemos estudiado hasta el versículo 14 y hemos estudiado el primer punto, desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y titulamos ese sermón, ¿alguien se acuerda cómo lo titulamos? Jehová es nuestra confianza, Jehová es nuestra fortaleza, Jehová es nuestro guía y Jehová es nuestro refugio. Muy bien. La segunda parte, que fue desde el versículo 5 hasta el versículo 8, la titulamos de la siguiente manera: Jehová, en ti reposa mi alma. Gracias. Hace 8 días tomamos desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Y en medio de la predicación, ¿Jehová es qué? Jehová, tú eres mi Dios. Qué buena declaración. Es una de las mejores frases que puede salir de nuestros labios. Decir con toda certeza: Jehová, tú eres mi Dios. Señor, yo sé en qué Dios he creído. Por eso tú eres mi Dios. Por eso tú eres mi sanador. Por eso tú eres mi fortaleza. Por eso tú eres mi salvador. Y fuera de ti no hay quien salve. Tantas cosas que implica cuando nosotros decimos y exclamamos: Jehová, tú eres mi Dios. Cuando hacemos esa declaración en lo secreto, en público, cuando enseñamos que solo Dios es nuestro Dios, así los demás sirvan a otros dioses, en nuestro corazón hay esa seguridad y esa certeza de que solo Jehová es nuestro Dios. Podemos abandonarnos en sus manos y podemos decirle: Señor, mi vida está en tus manos. Señor, en tus manos están todos mis tiempos. En tus manos está toda mi esperanza. Podemos decir y descansar en su presencia, en su nombre. Es como un bebé cuando está en los brazos de su madre. ¿Hay inseguridad en él? Está seguro, está confiado, porque está protegido en los brazos de su madre, de su padre. Y hay una confianza tal que sabe que si su padre o su madre está al lado y él está subiéndose donde quiera, él está seguro, porque sabe que hay una mano que lo protege, una mano que lo guarda, una mano que está pendiente de él todo el tiempo. Y si un padre terrenal puede hacer estas cosas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos puede hacer esto
y mucho más. Bueno, no sirvió el equipo. Y la predicación de hoy la he titulado: Jehová, mi vida está en tus manos. Después de decir que Dios es mi confianza, que Dios es mi fortaleza, que Dios es mi guía, que Dios es mi refugio, que en Él reposa mi alma, después de hacer esa declaración, que Él es mi Dios y no otro, puedo descansar. Puedo acogerme a esa promesa o a ese llamamiento que hace Cristo de decir: venid a mí y descansad, todos los que estéis trabajados y cargados. Y entonces puedo decirle con toda seguridad: Señor, mi vida está en tus manos. Y dice así el versículo 15: en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Algo que nosotros debemos tener bien en cuenta, bien presente, es que el tiempo que tenemos de vida está en las manos de aquel ser que lo alarga o que acorta ese tiempo. ¿Quién es ese ser? Solo Dios, solo Él. Está en las manos de aquel que endulza esa vida o que la amarga también. Y todo eso siempre es conforme al consejo de su voluntad. Nosotros vemos que Él pone delante de nosotros, vemos por allá en Deuteronomio, capítulo 28, que Él dice: mire, aquí yo pongo delante de ustedes la bendición y la vida para que vivan, y la maldición y la muerte para que mueran. Pero da un consejo. ¿Cuál es ese consejo? Escoge pues la bendición y la vida para que vivas. Él da ese consejo. El camino del hombre no está en sí mismo. Hay una frase por ahí que se utiliza mucho que dice: tú eres el capitán de tu propio destino. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Frases que no tienen nada que ver con el consejo de Dios. Porque el camino del hombre no está en sí mismo, ni en las manos de nuestros enemigos, ni en las manos de los que nos hacen la guerra. Tenga muy en cuenta que nuestros caminos siempre, nuestros tiempos, están en las manos ¿de quién? Solo de Dios. Solo Él es el que tiene el control absoluto sobre nuestra vida. Solo Él es el que tiene el control y el poder absoluto de gobernar nuestra existencia. Algo que creen los campesinos y mucha gente es que la luna tiene el control sobre los mares y que por la luna, dependiendo de la luna, ejerce control sobre las mareas altas y bajas. Pero si creen esto, ¿acaso no pueden creer que hay un poder que se ejerce sobre nuestras almas? Hay quien gobierna nuestras almas. Y es aquel que las hizo, es aquel que las formó dentro de cada uno de nosotros cuando fuimos engendrados.
Hay mucha gente que cree en la reencarnación, en que vivimos muchas vidas y que de pronto después resucitaremos en otro cuerpo, pero no es lo que enseña la Escritura. Porque Dios, la Escritura no habla de que Dios tenga un depósito de almas disponibles para cada persona. Zacarías 12:1, yo creo que vayamos todos allá, dice, y ahorita el que lo encuentre lo lee fuerte, pero dice y explica que en el momento en que un ser es engendrado, Zacarías 12:1, Dios forma el espíritu dentro de él, lo forma. ¿Quién lo tiene? Léalo, por favor. Dice: profecía la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Muy bien, miren, ahí está hablando de tantas cosas que hace Dios, que extiende los cielos sobre la tierra, pero que también forma el espíritu dentro de él, lo forma. No dice que toma un espíritu y lo coloca ahí. Él es el que ejerce dominio sobre nuestra alma. Aquellos que andan sin Dios y sin ley, su alma es dominada ¿por quién? Por sus propias pasiones, por su propia maldad, por sus propias concupiscencias, que lo llevan a hacer toda clase de vejámenes, de cosas que desagradan a Dios. Pero aquel cuya vida está regida por el ministerio de la palabra, su alma es regida y dirigida por el consejo de Dios. Por el consejo de Dios. Y eso lo sabía muy bien el rey David. ¿Recuerdan el Salmo 119, versículo 11? Muy bien. Él está diciendo, mire Señor, lo que no me hace pecar eres tú. Es tu palabra que mora en mí. Eso es lo que impide que yo peque más de lo que mi naturaleza puede hacer. Cuando un corazón está vacío, ¿qué lo frena a pecar? Hay rienda suelta, porque no hay temor, no hay conocimiento. Porque lo único que hay es lo que dice el profeta Oseas, dice perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar. Es lo que prevalecen en el corazón del ser humano cuando no hay conocimiento de Dios. Y homicidio tras homicidio es lo que se sucede en la tierra. Pero cuando hay conocimiento de Dios, Dios empieza a gobernar y empieza a formar un pueblo para sí mismo, limpio para sí mismo. Y entonces la mano de Cristo, esa mano de Jesús, es la mano que rige nuestros tiempos, es la mano que rige nuestros caminos. ¿Por qué? Porque Él es el camino. Porque Él es el camino que debemos andar. Porque en sus manos están nuestros tiempos, porque en sus manos está nuestra vida. Porque Él es el que regula el reloj de nuestra vida. Cuando hay un buen conocimiento, ¿cuál es el primer mandamiento de Dios con promesa? Éxodo 20:12, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días, ¿qué? Se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da. Y Dios empieza a regir nuestras vidas y Dios empieza a regular ese reloj de nuestra existencia, de nuestra vida. Porque Cristo siempre, el papel de Él es Cristo por nosotros. Y Cristo no solamente por nosotros, sino en nosotros. Porque todo lo que hacemos es ¿por qué? Porque Cristo mora en nosotros. Como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Y Él empieza a gobernar mi vida. Él empieza a gobernar mi existencia. Entonces mis tiempos están en su mano. Dice, en tu mano están mis tiempos. Y clama y ora diciendo, Señor, como mi vida está en tus manos, Señor, lo menos que puedo esperar, Señor, es que me libres de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Hay un texto por allá en Deuteronomio que dice, y por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Pero eso solo sucede ¿cuándo? Cuando Dios habita en el corazón del creyente. Cuando el enemigo mira al fiel de la tierra y no lo ve a él, sino que ve a quién. Ve a Cristo morando en ese corazón y huye. Porque la confianza y mi confianza no está en mis capacidades, no está en mí mismo, no está en mi justicia, sino en la justicia de Cristo, en su justicia. Hay un texto bien bonito que está, y vamos a ir un momento allá, Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Y el que lo tenga lo lee fuerte. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Amén. Mire como lo interesante que habla aquí el apóstol Pablo. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por amor de Cristo. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando dice que está estimando todas las cosas como pérdida? ¿A qué es lo que se refiere? A sus posesiones, a sus bienes materiales, a que él ha dejado todo para seguir a Cristo. ¿A eso es lo que se refiere? El contexto no habla de eso. El contexto habla es de la justicia propia. Nosotros recordamos que él dice, mire, yo en cuanto a la ley, cumplidor de la ley, en cuanto a la ley fariseo, él era uno de los que se justificaba por el cumplimiento de una ley y se creía justo y veía a los cristianos como un pueblo inmundo y los perseguía. Pero él dice que, y nosotros leemos el capítulo 3 que está hablando es de la ley, de la justificación por la ley. Dice, todo eso lo he estimado como pérdida. Y ciertamente aún estimo como pérdida todas esas cosas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Salvador. Y dice, por amor del cual
lo he perdido todo. O sea, todo eso ya para él no le sirve. Y lo tengo ¿cómo? Por basura. O sea que la justicia, cuando alguien quiere justificarse a sí mismo por sus propios méritos, es ¿qué? Basura. Está presentando un montón de basura delante de Dios. Y lo tengo por basura. Por eso dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley. Porque el que se justifica por la ley está diciendo, Señor, mire, es que yo sí. ¿Se acuerdan de la predicación del jueves del fariseo y el publicano? Uno se justificaba y oraba consigo mismo. Señor, es que yo sí cumplo esto, yo sí hago aquello, yo sí hago lo otro. Y no soy como ese pobre pecador infeliz que hay allí. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo, mire, todo eso ya es basura. Yo lo que quiero, continúa el texto diciendo, dice, yo lo que quiero es ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. Eso es lo que yo quiero presentar. No mi justicia propia, sino la justicia ¿de quién? De Cristo. Yo quiero estar en las manos de Cristo. Que mi vida esté en sus manos. No en las mías, sino en las manos de Cristo. Sino la que es por la fe de Cristo. Y termina diciendo, la justicia que es de Dios. ¿Por qué? Por la fe. Esa es la justicia que Dios demanda, no la mía. Que yo me abandone en las manos de Cristo, en las manos de mi Salvador, en las manos de mi Redentor. No puedo justificarme por lo que soy. No puedo justificarme por lo que hago, sino por lo que otro ha hecho en mi lugar. Por lo que Cristo ha hecho en mi lugar. Mi vida no puede ser en vano. Usted no puede seguir viviendo una vida en vano, autojustificándose. No, es que yo soy así por esto y por esto. Es que yo no puedo hacer esto por esto y por esto. Y me estoy justificando. Y estoy poniendo mi justicia por delante. Es que yo soy merecedor del cielo por esta razón y por esta otra razón. Porque yo sí y porque los otros no. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura, Romanos 3:23. Y están destituidos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es cuando estamos en nuestras manos. Eso es cuando nuestra vida está bajo nuestro dominio. Cuando nuestra vida está bajo nuestro propio cuidado. Pero cuando nuestra vida está en las manos de Cristo, cuando nuestros tiempos estén en las manos de Cristo, entonces viene lo siguiente: siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Usted mismo se puede redimir? Es imposible. Es totalmente imposible. Necesito de alguien que me redima. Mi vida no puede ser en vano. Así como la vida de Cristo no fue en vano. Aunque padeció una muerte humillante y muerte de cruz, no es en vano. Si su vida está en sus manos, si su temor de su vida, y su temor es que su vida puede caer en manos de sus enemigos, su vida es en vano. Pero si su seguridad es como dice el salmista: Señor, en tus manos están mis tiempos, en tus manos está mi vida, hay una seguridad y hay una confianza. Y Cristo, a través de su palabra, todo el tiempo me lo está recordando.
Está recordándome que lo que yo hago en el Señor no es en vano. El congregarme no es en vano. El orar no es en vano. El compartir la palabra no es en vano. El orar por otra persona no es en vano. El orar los unos por los otros no es en vano. Así nadie me lo agradezca aquí en esta tierra. Así por el contrario, mi nombre sea vituperado y hablen mal lo que quieran. Ese trabajo no es en vano. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Vayamos allá un momento. No me pierdan el Salmo 31. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. El que lo tenga lo lee fuerte, por favor. Por eso, mis queridos hermanos, manténganse firmes, nunca dejen de trabajar más y más por el Señor Jesús, y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. ¡Ah, qué bendición! La Reina Valera, ¿quién la tiene? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mire, como dice la Escritura, estén firmes y constantes, que nada los haga tambalear en su fe, que nada los haga tambalear en lo que han creído. Por el contrario, estén firmes y cada día con más constancia creciendo en esa obra que el Señor les ha puesto a hacer, sabiendo que ese trabajo en el Señor, aunque no sea reconocido por el hombre, es reconocido por ¿quién? Por Dios. Sabiendo que de Él vamos a recibir la recompensa. Sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero ese trabajo debe ser en el Señor, para su gloria. No para buscar un reconocimiento personal. No para buscar un reconocimiento local de la iglesia local. Porque no es proselitismo lo que estamos llamados a hacer. No es la iglesia la que debe surgir. No es el nombre de la puerta estrecha la que debe ser famoso en todas las naciones. Es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que desde donde el sol nace hasta donde se pone, sea grande el nombre de Dios entre las naciones. Y que en todo lugar se ofrezca a su nombre incienso y ofrenda limpia, solo porque su nombre es grande entre las naciones. Es lo que dice Jehová de los ejércitos. Es lo que Él dice. No es el nombre de este predicador, no es el nombre de ese predicador, del otro predicador. Es el nombre de Dios el que debe ser engrandecido. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Continuamos con el versículo 15, la segunda parte. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Aquí el salmista está recurriendo a una defensa legítima. Porque es legítimo después de que Dios nos ha llamado a su servicio, orar que Dios nos libre de la mano de nuestros perseguidores. Yo no me imagino a un escogido de Dios diciendo: Señor, por favor, permite que yo sea apresado o que yo sea objeto de burla. En lo posible no. Pero si tenemos que sufrirlo, pues lo sufrimos con gozo. Pero en medio de ese padecimiento está esta oración: Señor, líbrame.
Porque es lícito, es legítimo desear escapar de la persecución si es la voluntad del Señor. Si es la voluntad del Señor. El mismo Cristo, antes de ser crucificado, dijo: Señor, si es posible, aparta de mí esta copa. Es legítimo orar para ser librado de la persecución, del sufrimiento, del dolor. Pero el mismo Cristo dijo: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En tus manos, Señor, están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Versículo 16. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Miren lo bonito de esta cómo continúa él con este clamor. Él está citando aquí las Escrituras. ¿Se acuerdan de la bendición sacerdotal? Por allá en Números 6, 25, donde dice: Señor, haz resplandecer tu rostro sobre mí y tenga de mí, Señor, misericordia. Vayamos a Números, capítulo 6, versículo 25. Miren lo que dice ahí en ese versículo 25. Porque toda la bendición sacerdotal está desde el versículo 24 hasta el 26. Pero vamos a detenernos solo en el versículo 25, que es lo que está citando aquí el salmista. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Mire, ¿es diferente lo que está pidiendo aquí el salmista? No, él está orando con lo que él sabe. Él está citando las Escrituras y está diciendo: Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo y sálvame por tu misericordia. Es lo que dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Él está pidiendo eso para él en ese momento de dolor, de persecución, de angustia. Señor, que tu rostro resplandezca sobre mí. Señor, sálvame por tu misericordia. Señor, y él no está pidiendo: Señor, sálvame porque yo soy tu escogido. Él no está diciendo: Señor, sálvame porque yo soy justo. Él está apelando a la misericordia de Dios. Señor, que tu rostro resplandezca sobre mí, Señor. Mira, dame esa luz del sol del cielo en mi alma. Y entonces podré desafiar todas las tempestades que se levanten sobre la tierra. Cuando el rostro del Señor resplandece sobre nosotros, es señal de bendición, es señal de que Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Y podemos hacer frente a cualquier situación. ¿Por qué? Porque como dice por allá, Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la inseguridad? ¿Cuál es la desconfianza? Hay algo bien interesante que yo no me canso de repetir. Y es que para que nuestra oración sea agradable delante del Señor, debe ser una oración con conocimiento escritural. Porque solo podemos adorar a Dios de la forma correcta cuando aprendemos sus justos juicios. Cuando podemos echar mano de esa palabra. Y es lo que está haciendo el rey David. Señor, mi vida está en tus manos. En tus manos están mis tiempos, Señor. Líbrame de mis enemigos. Haz resplandecer tu rostro sobre mí y líbrame de tu misericordia. Y líbrame por tu misericordia. Sálvame por tu misericordia.
Está diciendo, Señor, permítame gozar de tu favor. Permíteme, Señor, disfrutar de ese favor tuyo. De saber que tú estás peleando por mí, Señor. Y saber, Señor, a través de tu misericordia, y saber, Señor, a través de esa luz de tu rostro, qué es lo que demandas de mí. ¿Cómo quieres que te honre, Señor? Con mi manera de vivir. No me importa que los hombres frunzan el ceño cuando me miren, que he cambiado mi forma de vivir. No me importa, Señor, que empiecen a desecharme la sociedad y a hacerme a un lado y a ridiculizarme. Pero, Señor, a resplandecer tu rostro sobre mí. Aún reciba calumnias de mis semejantes. Miren lo interesante. Por eso la importancia, iglesia, de usted ser un fiel retenedor de la palabra. Fiel, tal como está escrita. Porque usted puede echar mano de esa palabra en la oración. Puede echar mano de esa palabra cuando está compartiendo. Puede echar mano de esa palabra en momentos de angustia, en momentos de gozo, en momentos de tristeza, en momentos de dolor. Y puede descansar en esa soberanía de ese Dios, sabiendo que Dios siempre está obrando a favor de sus escogidos, de su pueblo. Versículo 17. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Aquí está haciendo David un contraste entre el justo y el malvado. Y aquí está diciendo, mire, Señor, si mi mano está si mis tiempos están en tus manos, si tú estás haciendo resplandecer tu rostro sobre mí, es algo ilógico que yo sea avergonzado. Si tu gracia está conmigo, es algo ilógico que yo sea avergonzado y que el impío sea exaltado. Es algo, Señor, que no tiene lógica. Y es lo que Él le está diciendo, Señor. Mire, no me avergüences, porque ¿dónde va a quedar tu nombre, Señor? ¿Se acuerdan cuando Moisés clama a Dios y le dice, mire, Señor, si tú nos destruyes, ¿qué van a pensar las naciones? Que nuestro Dios es un Dios cruel. Es algo parecido a lo que está diciendo aquí David. Mire, Señor, si todas esas bendiciones, si yo he puesto mi vida en tus manos, si tu gracia está a mi favor, si tú estás haciendo resplandecer tu rostro sobre mí, ¿qué sentido tiene, Señor, que yo sea avergonzado delante de los que te odian, de los que te aborrecen? Que sean avergonzados ellos, que no tienen ningún temor de ti. Él está fortaleciendo su esperanza, contrastándose con sus enemigos. Porque no hay lógica en ese asunto. Y está diciendo, Señor, mira, versículo 18, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo, enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo, cosas duras con soberbia y menosprecio. Mire, le está diciendo, mire, Señor, es imposible que tú exaltes a aquellos que difaman tu nombre. Es algo que no tiene lógica, Señor. Que sean avergonzados ellos, que no sea avergonzado yo, Señor. Puedo sufrir todo lo que sea, pero que ellos sean al final avergonzados, porque hablan mal de ti, porque menosprecian tus bondades,
porque menosprecian tu gracia, porque menosprecian tu nombre, porque van tras otros dioses. Y teniendo el rey David ese conocimiento, porque el rey David tenía todo el conocimiento escritural, él dice: Señor, mire, es que nadie puede inclinarse a ningún otro Dios, porque tú eres un Dios celoso. Es parte de tu carácter. Enmudezcan los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuando hay una charla en un lugar público y que hay mucha gente hablando acerca de la ignorancia de los que todavía creemos en Dios, porque dicen que eso es un invento del hombre. ¿Cómo hablan ellos? ¿Hablan entre los dientes? ¿Hablan con timidez? ¿Hablan con soberbia? ¿Hablan con arrogancia? Gracias. Pero si hay algún creyente por ahí, ¿qué pasa? Si él va a hablar y a poner su punto, ¿qué va a pasar? Va a sufrir el menosprecio. Lo van a querer callar y van a sacar a flote muchas leyes diciendo que no es lugar. ¿Para qué? Para compartir de su fe. Pero ellos sí están hablando con arrogancia. Entonces, ¿cómo nosotros no podemos contender también ardientemente por la fe que nos ha sido dada? Que si nos hablan y nos dicen retrógrados, bueno, por causa del Evangelio somos retrógrados. Por causa de Cristo somos locos. Porque somos locos para el mundo, pero cuerdos para Dios. ¿Recuerdan lo que dice por allá, 1 Corintios 1:18? Dice: porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y si usted tiene ese poder, ¿por qué se va a avergonzar de ese poder? ¿Por qué no habla con el mismo ímpetu que hablan los que están hablando con soberbia y menosprecio de un Dios santo? Aquí el rey David está profetizando que serán silenciados todos aquellos que reprochan y hablan mal del pueblo de Dios. Ellos serán silenciados. Ellos van a estar allá en el lugar del olvido, en un infierno de fuego y azufre, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Hay un día que vendrá muy pronto, donde el Señor ejecutará el juicio contra todos aquellos que difaman el nombre de Dios. Contra todos aquellos que habla también Judas en su carta, que están dentro de la iglesia, metiendo y enseñando herejías destructoras, impíos, que su propio Dios son ellos mismos. Ese día del Señor vendrá.
mientras viene ese día, nosotros debemos dedicarnos a hacer el bien, si es posible, para silenciar la ignorancia de ellos. Dice el apóstol Pedro que nosotros estemos preparados para presentar buena defensa ante todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Así como ellos defienden su incredulidad, así como ellos defienden su ateísmo, nosotros también podemos presentar una buena defensa. No con sabiduría humana, sino con argumentos escriturales. Mire, escrito está. Esto no viene de la nada. Bueno, sí viene de la nada porque la creación fue ex lígida, creada de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué había? Nada. Pero es Dios quien lo creó. Y le dio un orden a la creación. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Ahí no habla de otro género. No lo veo por ningún lado en la Escritura. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios. Y les dijo: fructificad, llenad la tierra y sojuzgadla. Es lo que dice la Escritura. Y dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? Ahí no dice que se unirá a otro hombre. Ahí no dice que una mujer se unirá a otra mujer. Es el argumento que está en la Escritura, palabra de Dios. Y si otros con soberbia están predicando otras cosas, nosotros con el poder de Dios podemos decirle lo que Dios dice en su palabra. Varón y hembra los creó. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer. Y serán una sola carne. Lo que es más de eso, de mal procede. Es abominación. Es abominación. Levítico 18:22, no te echarás con varón como con mujer. ¿Por qué? Porque es abominación. Es lo que enseña la Escritura. Y no es que yo sea homofóbico. Es lo que enseña la Escritura. Y si los demás, y si los labios mentirosos no enmudecen y hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio, ¿por qué yo tengo que quedarme callado? El mismo derecho que tienen ellos de su libre expresión, lo tengo yo también, bajo la Constitución política de esta nación. ¿Por qué no he de defender la fe? ¿Por qué no he de contender por la fe que me ha sido dada? Si no contiendo, mis tiempos no están en las manos de Dios. Mi vida no está en las manos de Dios. El rostro de Dios no está resplandeciendo sobre mi vida. ¿Dios va a tener misericordia de mí? Entonces, no, voy a formar parte de aquellos que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Porque recuerde lo que dice la Escritura, que si yo le digo bienvenido o me callo ante esas cuestiones que dice la Biblia, estoy participando en sus malas obras. Estoy participando en sus malas obras. Por eso no temas, dice por allá en Hechos, no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad.
No estamos solos, iglesia. Hay muchos en todos los lugares que, al igual que nosotros, invocan con toda sinceridad el nombre de Cristo, que profesan su palabra. No solamente lo profesan de labios, sino con sus hechos. Sino con sus hechos. Y es que esos pensamientos propios del ser humano, orgullosos, soberbios, con frecuencia dan como resultado estimaciones devaluadoras de los demás. Cuando yo creo ser sabio en mi propia opinión, yo creo ser el que me las sé todas. Y lo que los demás crean no me interesa. Y paso a ser un soberbio delante de Dios. Y Dios, ¿qué dice? Abomina a los soberbios. Pero cuando mi sabiduría no es mía, sino de aquel que me la ha dado por su gracia, puedo contender, no sobre opiniones, porque no estoy llamado a contender. Es que usted piensa eso, pero yo pienso esto. No, lo que yo piense no sirve para nada, porque va a ser para perdición de los oyentes. Por eso dice la Escritura, 2 Timoteo 2, del 14 al 16. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, mire, recuérdales a los efesios esto, que no contiendan sobre palabras, que para nada es provechoso. Si yo me pongo a contender con palabras mías, ¿es provechoso? Dice, no. Eso va a ser para perdición de los oyentes. Dice usted, procure con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien ¿qué? Ahí no dice que usa bien su elocuencia, que usa bien su sabiduría. No, que usa bien la palabra de verdad. Así es como debo yo presentarme delante de Dios y delante de los hombres. Y termina el verso 16 de 2 Timoteo 2 diciendo, mas evita profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué? Porque conducirán más y más ¿a qué? No va a edificar. No hay edificación en una contienda de palabras necias. Pero cuando hay una contención con conocimiento, existe la posibilidad de convencer a aquel que contradice. Es lo que dice Tito 1:9. Que podamos contender con sana enseñanza para poder convencer a los que contradicen. De ahí la importancia, iglesia, de usted ser ese fiel retenedor de la palabra, de usted memorizar las Escrituras y el poder de Dios. Mire, iglesia, no hay iniquidad más grande que es que esos personajes desleales estén siempre despotricando, menospreciando a los hombres que han puesto su confianza en Dios. Porque no están despreciando al hombre, están hablándose en contra de ¿quién? Del Dios Altísimo, de lo que Él representa. De Él es que están menospreciando. Y es que estas personas
no tienen la capacidad para apreciar el valor moral, el valor de la fe que habita en el corazón del creyente, porque carecen por completo del conocimiento de Dios. Hay una escritura que describe tan bonito a estos seres. Yo quiero que vayamos allá un momento a Romanos. Capítulo 3. Romanos capítulo 3, del versículo 10 en adelante. Miren, del versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en su corazón, en sus caminos, y no conocieron el camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Mire lo interesante. ¿Por qué estas personas menosprecian tanto a aquel que quiere vivir una vida piadosa delante de Dios? Porque no hay temor de Dios delante de sus ojos. No lo hay. Tienen la vergüenza de creerse más sabios que el mismo Dios. Se creen un tribunal superior que pueden juzgar a los hombres, sabiendo que delante de Dios ellos no son más que escoria. Escoria delante de Dios. Versículo 19. Y terminamos. Mire cómo termina esta parte del salmista, diciendo, cuán grande es tu bondad que has guardado para con los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Mire lo interesante. Aquí el salmista está diciendo, sí, Señor, mire, tú me has librado, Señor. Tú no me has dejado avergonzar delante de mis enemigos. Señor, realmente hay una evidencia de que en tus manos están mis tiempos. Hay una evidencia, Señor, de que tu rostro está resplandeciendo sobre mí. Porque, Señor, cuán grande es tu bondad que has guardado para con los que te temen. La fidelidad de Dios es grande, iglesia. La fidelidad de Dios es tan incomprensible. La fidelidad de Dios es uno de los atributos que anhelamos nosotros, porque dice la Escritura que aunque nosotros fuéramos infieles, Él siempre permanece fiel a su palabra, porque Él no puede negarse a sí mismo. Cuán grande es tu bondad que has guardado para con los que te temen,
que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Mire, iglesia, en lugar de usted rendirse ante una situación de persecución, ante una situación de menosprecio, en lugar de usted sentir impaciencia cuando somos atribulados, debemos volver nuestro pensamiento a la bondad del Señor, reconociendo cuán grande es su bondad. Debemos volver nuestro pensamiento diciendo cuán grande es la bondad de Dios para con los que le temen, para los que por su gracia hemos sido llamados para ser santos delante de Él, para vivir en santidad delante de Él. Y es que todo llega a nosotros pecadores a través de esa dádiva maravillosa del unigénito Hijo de Dios. Todo llega a través de Él. La expiación de los pecados llega a través de Cristo. La redención por su sangre llega a través de Cristo. El salmista no puede decir el tamaño de la bondad de Dios porque es imposible, porque es inmesurable. Solamente hay un signo de exclamación diciendo cuán grande es la bondad de Dios para con los que le temen. No hay medidas para delimitar esa bondad de Dios. No hay medidas para delimitar esa inconmensurable bondad de Jehová, que Él es la bondad misma. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, y que se duele del castigo. Se asombra por esa misericordia, se asombra por esa bondad de Dios. Y nosotros, cuánto menospreciamos esa bondad. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los romanos, le dice: mire, no juegues con la bondad de Dios, no menosprecies sus misericordias. No menosprecie sus misericordias. Juzgue con justo juicio. Porque juicio sin misericordia se hará a todo aquel que no hiciere misericordia. Porque la misericordia debe triunfar sobre el juicio. Y Dios tiene misericordia de sus hijos. Y Dios tiene misericordia de su pueblo, de un pueblo que ha dispuesto su corazón para buscarle, un pueblo que ha puesto su vida en sus manos, un pueblo que le ha dicho: Jehová, mi vida está en tus manos. Jehová, mi vida está en tus manos. En tus manos está todo el transcurso de mi vida. No temo al hombre, Señor. Temo a aquel que tiene el poder de destruir mi cuerpo y mi alma en el infierno. A ese sí temo. Y a Él y en Él he puesto mi vida en sus manos. Gracias, bendito Señor.
porque nos has permitido, bendito Padre, escudriñar un poco más tu palabra. Nos has permitido, Señor, colocar nuestra vida en tus manos, abandonarnos, Señor, en tus manos. Nos has permitido, Señor, pedirte, Señor, suplicarte, que hagas resplandecer tu rostro sobre nosotros y que tengas misericordia de nosotros. Y gracias, buen Señor, porque has manifestado tu bondad, bendito Señor. Porque has manifestado tu gran bondad. Porque has guardado, Señor, a todos los que te temen. Y que muestras tu bondad, Señor, a los que esperamos en ti, poderoso Señor. A los que esperamos en ti, no solamente en secreto, sino delante de los hombres, poderoso de Israel. Bendito Señor, muchas gracias. Este pueblo, Señor, esta iglesia está en tus manos, poderoso de Israel. Haz resplandecer tu rostro sobre esta congregación, poderoso Dios. Y que tu misericordia, Señor, nos alcance. Bendito Rey. En Cristo Jesús. Amén. Iglesia, que Dios lo continúe bendiciendo grandemente. Y no olvide, iglesia, su vida y mi vida está en las manos de Jehová nuestro Dios, en las manos de Cristo. No teman lo que les pueda hacer el hombre. Nos vemos el próximo jueves a las 6:30 y el próximo domingo a las 9 en punto de la mañana. Dios lo continúe bendiciendo grandemente.